El sábado 13 de diciembre, un ataque de emboscada en la antigua ciudad siria de Palmira dejó 3 estadounidenses muertos y otros 3 heridos. El autor fue un solo atacante armado que actuaba en nombre del Estado Islámico en Irak y Siria, mejor conocido como Estado Islámico en Irak y Siria según fuentes sirias. Ese atacante solitario se había infiltrado en las fuerzas de seguridad locales y estaba a solo un día de ser descubierto como extremista. Vio su oportunidad de actuar. Los fallecidos eran 2 soldados y un civil estadounidense, este último intérprete. Fuerza estadounidense de 900 soldados encargada de erradicar al Estado Islámico en Irak y Siria en el desierto abierto. Fueron las primeras bajas en combate de Estados Unidos desde que inició el segundo mandato de Donald Trump en enero. Para el público estadounidense, la emboscada ha generado una serie de preguntas difíciles para la respuesta de Washington. ¿Cómo se permitió que esto sucediera? ¿Qué estaban haciendo las tropas estadounidenses en Siria? ¿Y si Estado Islámico en Irak y Siria era capaz de algo así? ¿Realmente están teniendo éxito las tropas estadounidenses en su misión? Para quienes siguen de cerca Medio Oriente, aunque el ataque fue terrible, no fue una sorpresa. A lo largo del último año, el Estado Islámico se ha estado reconstituyendo en toda Siria, sumando nuevos reclutas, expandiéndose a nuevas áreas y poco a poco infiltrándose en el propio Estado sirio. Están planeando fugas de prisión, masacres, ataques a campos petroleros e infraestructura crítica, así como ataques tanto a tropas estadounidenses como sirias. Y cuando ese tirador solitario mató a 3 estadounidenses el sábado 13, ese ni siquiera fue el único ataque del Estado Islámico en Irak y Siria ese mismo día. La muerte de estos 3 estadounidenses, como la de cualquier persona en zonas de conflicto, es una tragedia. Para Damasco, Washington y el mundo, sus muertes deben ser una alerta sobre algo mayor. Ha pasado una década desde el apogeo de la insurgencia del Estado Islámico y ahora el Estado Islámico está al borde de un regreso. ¿Un hombre armado en Palmira? Incluso para frentes de guerra, el riesgo del Estado Islámico en Siria es especialmente grave. Pero aunque vamos a exponer un problema mucho más grande que afecta al país, el ataque del 13 de diciembre es un punto de partida sombríamente apropiado. Ese día, fuerzas estadounidenses y sus socios sirios estaban en una base en Palmira, ciudad antes reconocida por su valor histórico antes de la Guerra Civil Siria. De 2015 a 2017, la ciudad estuvo casi 2 años bajo control del Estado Islámico, cuyos combatientes destruyeron sitios históricos y monumentos importantes. La destrucción, según el Estado Islámico, fue un intento de acabar con el patrimonio cultural de Siria mientras saqueaban objetos de valor y los vendían para financiar el esfuerzo bélico del Estado Islámico. Todo esto es para decir que Palmira ha sido muy importante para el Estado Islámico desde el apogeo de su poder. La ciudad fue recuperada por el régimen de Assad, restaurada parcialmente y después pasó al nuevo gobierno de transición de Siria. Todavía se encuentra en una zona donde se sabe que hay células activas del Estado Islámico en Irak y Siria. En esa base, con estadounidenses y socios sirios, había un hombre que apenas se había inscrito hace unos 2 meses para luchar por el Ministerio del Interior de Siria. Trabajaba como guardia de seguridad en la base, pero fue reasignado a una unidad local pocos días antes del tiroteo, ya que sus superiores sospechaban de él. Fue señalado como sospechoso de pertenecer al Estado Islámico según funcionarios sirios, porque un infiltrado empezó a filtrar información a contactos de Estado Islámico en Irak y Siria. Las fuerzas sirias optaron por vigilarlo para saber con quién hablaba, se reunía y dónde husmeaba, en vez de detenerlo de inmediato, mientras lo trasladaban a un puesto considerado más seguro como guardia. Ahí debía estar lejos de las fuerzas estadounidenses. Y según el vocero del Ministerio del Interior de Siria, el hombre estaba a un solo día de ser retirado. El atacante era conocido, sospechoso de ser agente del Estado Islámico y se consideraba una amenaza activa para el personal estadounidense en la base. Sin embargo, toda esa vigilancia al final no sirvió de nada. En una reunión de almuerzo entre oficiales estadounidenses y socios sirios, un infiltrado del Estado Islámico en Irak y Siria llegó y abrió fuego, matando a 3 estadounidenses antes de ser neutralizado, sin dar tiempo de responder. El atacante hirió a 3 estadounidenses y 3 miembros de las fuerzas de seguridad sirias que intentaron detenerlo. En cuestión de momentos, los elementos armados en el lugar pudieron reaccionar y el atacante fue abatido a tiros. Hasta el momento de redactar esto, aún no ha sido identificado. Los soldados estadounidenses muertos eran de la Guardia Nacional de Iowa. El intérprete civil sigue sin ser identificado públicamente. Fue el primer ataque que mató a tropas estadounidenses en Siria desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.
Es el día más mortífero para Estados Unidos en Siria desde enero de 2019. Las horas inmediatamente posteriores al ataque estuvieron marcadas por una serie de redadas y arrestos por parte del ejército sirio junto con sus fuerzas de seguridad interna. Esas tropas recorrieron Badiyya, donde ocurrió el ataque, y se enfocaron en células del Estado Islámico ya identificadas por el gobierno sirio y bajo vigilancia. De manera similar a los hombres armados en Palmira, 5 personas fueron arrestadas dentro de la antigua ciudad. El día siguiente, el Estado Islámico realizó varios ataques en Siria, destacando uno el domingo 14, donde 4 miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna de Siria murieron y uno resultó herido en una emboscada en Idlib. Además, hubo un ataque terrorista en otra parte del mundo. También el domingo, en la playa Bondi de Australia, un padre y su hijo, quienes habían jurado lealtad al Estado Islámico, mataron a 16 personas e hirieron a 43 durante una celebración de Hanukkah. Fue el tiroteo más mortal en Australia desde Port Arthur en 1996, aunque no se sabe si algún alto mando del Estado Islámico conocía el ataque antes. Los investigadores hallaron un par de banderas del grupo en el auto de los atacantes. Debemos señalarlo. Otro ataque en Occidente fue frustrado en Baja Baviera, Alemania, donde se planeaba atacar un mercado navideño. Las autoridades alemanas dicen que no parece estar ligado al Estado Islámico. En resumen, ese fin de semana fue uno de los periodos de 2 días más sangrientos en todo el mundo para el movimiento del Estado Islámico desde finales de la década de 2010. Los hechos de ese fin de semana revelan una realidad más preocupante. Una advertencia que analistas de Siria y expertos en radicalización han hecho desde hace tiempo. El Estado Islámico está en proceso de reconstituirse, reconstruyéndose después de pasar varios años manteniéndose bajo perfil. Y se cree que la nación de Siria es el corazón de su resurgimiento. Siria no fue el único lugar donde Estado Islámico en Irak y Siria intentó crear un califato en la década de 2010, extendiéndose entre Siria e Irak varios años. Pero es una nación que apenas acaba de salir de una devastadora guerra civil, donde un gobierno central débil y el caos en todo el país han creado el ambiente perfecto para que un movimiento extremista prospere. Hoy, Siria alberga células de Estado Islámico en Irak y Siria que se reconstruyen rápido y ya comenzaron a dejar la extorsión. Las emboscadas a camiones de combustible y bombas en carreteras derivaron en enfrentamientos directos con fuerzas sirias. Ahora, aunque el liderazgo actual de Siria después de la caída del régimen de Assad ha sido responsable de su propia cuota de atrocidades, tenemos que dejar muy claro que esta no es una situación en la que un movimiento islamista tomó el control de Damasco e inmediatamente empezó a apoyar a un movimiento islamista más radical en las zonas rurales. Di lo que quieras sobre el líder transicional sirio Ahmed al-Sharab y su círculo cercano. Para ser claro, podrías decir mucho. Sin embargo, ellos y el Estado Islámico han sido enemigos acérrimos la última década. Las fuerzas de seguridad sirias no han sido suficientes contra Estado Islámico en Irak y Siria. Vean la reciente ola de ataques. Parece que intentan acabar con el movimiento, aunque cometen errores graves y también masacres y atrocidades contra varios grupos minoritarios de Siria. De hecho, apenas en noviembre, Damasco se unió oficialmente a la coalición global para derrotar a Estado Islámico en Irak y Siria. Tras más de una década de negarse a colaborar con la coalición durante la era Assad, pese a querer eliminar al Estado Islámico, Siria ha cambiado su política. Mientras tanto, fuerzas kurdas en el noreste autónomo han mantenido la presión sobre el Estado Islámico. Las fuerzas multinacionales lideradas por Estados Unidos siguen presentes, aunque el número de tropas estadounidenses ha disminuido en el último año. Así que el Estado Islámico no está recibiendo ayuda abiertamente de ninguno de los gobiernos internos rivales de Siria, ni de fuerzas aliadas, pero ha aprendido que puede prosperar. En la Siria de posguerra, gran parte del país, incluidas minorías drusa y alawita y leales a Assad, desconfía del nuevo gobierno sirio. Las fuerzas de Siria están desorganizadas, no tienen suficiente entrenamiento para desempeñar un papel antiterrorista y están intentando trabajar junto a paramilitares extremistas que son responsables de las peores masacres recientes del país. Siria, así como su principal aliado Turquía, están ejerciendo presión sobre las fuerzas lideradas por kurdos en el noreste, obligando a esas fuerzas kurdas a redirigir a sus soldados lejos de las tareas contra el Estado Islámico. En un momento en que la presencia de tropas extranjeras está disminuyendo, además de que la presencia del gobierno es débil en el sureste poco poblado, ya han permitido que el Estado Islámico actúe sin control. En resumen, Siria es ahora el entorno ideal para que el Estado Islámico se reconstruya. Y han estado haciendo exactamente eso sin parar durante el último año y más. El Estado Islámico resurge ahora. Antes de que colapsara el régimen de Assad, expertos en Medio Oriente alertaban sobre el regreso del Estado Islámico. Además, destacaban que el Estado Islámico ahora es más descentralizado, astuto y consciente operativamente.
Ya no eran los mismos jóvenes ultrarradicales que intentaron establecer un califato. Creían que podían enfrentarse al poder aéreo global y resistir un intento concertado mundial para eliminarlos. Este era un grupo que había aprendido las lecciones de su derrota inicial y había replanteado completamente sus tácticas y estrategia para poder sobrevivir. La organización Estado Islámico en Irak y Siria de hoy, es decir, el Estado Islámico de Irak y Siria, es solo un nodo en una red mucho más grande del Estado Islámico alrededor del mundo. Usando Internet, las principales células del Estado Islámico en el Sahel, África Occidental, Somalia, Mozambique, Afganistán, Filipinas y más colaboran con financiadores, reclutadores y planificadores globales, usando sigilo digital, lavado de dinero, redes financieras secretas e inteligencia artificial para impactar en el terreno. Estado Islámico en Irak y Siria aprendió a descentralizarse en Siria, expandiéndose por ciudades y pueblos, manteniéndose bajo perfil y usando comunicaciones encriptadas para evitar ser detectados. Han aprendido a operar como criminales organizados, además de yihadistas, financiándose a través de robos armados, extorsión, secuestro, drogas, armas y tráfico de personas. Y cualquier otra actividad ilícita que les ayude a pagar cuentas. Han sido capaces de dejar de lado sus aspiraciones de establecer un califato, al menos en un futuro cercano. Han admitido que en realidad el intento de califato solo reunió a sus combatientes ante los bombarderos de la coalición. Han establecido redes transnacionales a través de las fronteras en Irak y han llegado a acuerdos mutuamente beneficiosos con otros grupos extremistas. Antes quizá habrían peleado entre ellos, aunque no se sabe cuántos reclutas tienen, parece que sumaron miles de combatientes en los últimos años. Este es un problema que los líderes internacionales han conocido desde el principio. En julio de 2024, el Comando Central de Estados Unidos advirtió que Estado Islámico en Irak y Siria intentaba reorganizarse. Con la administración de Biden en Estados Unidos, miles de tropas estadounidenses fueron desplegadas para abordar el problema. Desde el inicio de la administración de Trump, esos despliegues se han reducido, y Washington ha dejado claro que podría retirarse totalmente. Estados Unidos realizó ataques aéreos de precisión y redadas terrestres en 2025. Esas acciones han estado dirigidas principalmente a operativos de alto nivel del Estado Islámico en Irak y Siria, quienes son importantes para el movimiento, pero que pueden ser reemplazados fácilmente en una operación que está diseñada para ser descentralizada, porque Estado Islámico en Irak y Siria sabe que la mayoría de sus altos mandos serán asesinados tarde o temprano. Las nuevas fuerzas de seguridad de Siria, como ya mencionamos, han trabajado para mantener a Estado Islámico en Irak y Siria lo más controlado posible, y ellos también han realizado redadas regulares y arrestos masivos mientras desmantelan células ocultas. Pero a menudo han sido víctimas de emboscadas del Estado Islámico. Y su preferencia por monitorear células, con la esperanza de que las células bajo vigilancia revelen la existencia de otras, tiende a salirles contraproducente. Mientras las fuerzas kurdas siguen enfrentando al Estado Islámico, han tenido que ser menos proactivas al comenzar a liberar y repatriar a combatientes y simpatizantes de Estado Islámico en Irak y Siria, retenidos en grandes campamentos del noreste. En resumen, aunque las fuerzas de seguridad intentan enfrentar la amenaza de Estado Islámico en Irak y Siria, no ha sido suficiente. A juzgar por sus acciones recientes, parece que Estado Islámico en Irak y Siria entiende perfectamente que esta situación le presenta una oportunidad no solo para perseguir sus objetivos de manera más rápida o abierta, sino también para ampliar sus ambiciones en este entorno permisivo. Parece que la infiltración de miembros de Estado Islámico en Irak y Siria en las fuerzas de seguridad sirias no fue un caso aislado. Según fuentes cercanas a Damasco, cientos de simpatizantes de Estado Islámico en Irak y Siria podrían haberse infiltrado en el ejército o servicios de seguridad de Siria. Aprovechando los procesos de reclutamiento apresurados y la falta de verificación adecuada, también han aprovechado la oportunidad para adentrarse más en las ciudades sirias. Con células más grandes y mejor armadas, pudieron esconderse dentro de los principales centros de población. Quizás lo más preocupante de todo es que su enfoque de largo tiempo en los campos de prisioneros de Estado Islámico en Irak y Siria en Siria parece estar cambiando de una observación principalmente hacia operaciones futuras en el corto plazo. Unos 25.000 refugiados, principalmente mujeres y niños, viven hoy en el campo Al-Hawl en Siria, donde se sabe que una facción bien organizada de mujeres leales a Estado Islámico en Irak y Siria lleva a cabo represión interna e indoctrinación. Como dijo un administrador del campo, hablando con The New York Times hace apenas unas semanas, cito, «Todas las mujeres aquí son radicales». Todas se quedaron con el Estado Islámico hasta el final. Pero el problema más grande es que las madres están educando a sus hijos según el Estado Islámico. Idea Lessology. Fin de la cita. A poca distancia, más de 8.000 combatientes del Estado Islámico en Irak y Siria están recluidos en grandes prisiones vigiladas por la facción kurda autónoma en Siria. Pero en la práctica observan cómo el número de guardias y los recursos disponibles disminuyen continuamente.
Imagina ser un alto mando del Estado Islámico en Irak y Siria libre y con muchos combatientes armados a tu disposición. El objetivo es claro: orquestar una fuga de la cárcel pronto. Funcionarios sirios e internacionales confirman que este año se frustraron varios intentos de fuga y complots contra prisiones. Aunque esto muestra que las fuerzas sirias y sus aliados pueden adelantarse a esos intentos, también revela que las prisiones siguen siendo una prioridad para Estado Islámico en Irak y Siria. En enero de 2022, un ataque del Estado Islámico en la prisión de Al-Sinanar permitió la fuga de cientos de prisioneros. Con 346 combatientes de Estado Islámico en Irak y Siria y 159 kurdos muertos en la batalla, ahora las fuerzas kurdas no resistirían igual si Estado Islámico en Irak y Siria lo intentara de nuevo. Básicamente porque ahora tienen menos recursos y personal a su disposición. Peor aún, con Estados Unidos alejándose de Siria y de las fuerzas kurdas, no está claro si recibirían ayuda externa. Por el contrario, Estado Islámico en Irak y Siria parece haber aprendido una lección de esa batalla. Si van a intentar otra fuga de esa magnitud, más les vale asegurarse de que funcione y aprovechar al máximo su poder de fuego para lograrlo. Por supuesto, incluso si el Estado Islámico lograra liberar a todos esos prisioneros, es muy poco probable que intentaran restablecer el califato de la década de 2010. Pero eso es principalmente porque Estado Islámico en Irak y Siria ahora tiene una comprensión mucho mejor de cuándo y cómo puede causar daño. Aunque la meta principal del Estado Islámico es crear el Estado Islámico. Aprende que puede avanzar mucho más creando caos que intentando capturar territorio demasiado pronto. Y mientras hablamos de insurgencia y contrainsurgencia, es aquí donde los números en Siria realmente empiezan a favorecer al Estado Islámico, de una manera que debería ser escalofriante para los observadores de todo el mundo. Mira el impacto de un solo yihadista que pudo infiltrarse en un solo campamento y llevar a cabo un solo ataque. El 13 de diciembre, el líder de los Estados Unidos promete, cito, una represalia muy seria. El ataque ha compartido el ciclo de noticias global con otro ataque inspirado por el Estado Islámico en Australia. Y aunque el grupo podría tener que soportar un poco de dolor a corto plazo, es probable que sus ataques beneficien al Estado Islámico en Irak y Siria de varias maneras al mismo tiempo. Durante el fin de semana, a través de un puñado de ataques y principalmente por el trabajo de solo 3 hombres en Siria y Australia. El Estado Islámico podría acelerar la salida de Estados Unidos de Siria, debilitar la confianza internacional en las fuerzas de seguridad sirias y agravar los desacuerdos entre el gobierno sirio y los kurdos. El noreste sembró pánico y terror en Australia y obligó a los gobiernos del mundo a gastar recursos significativos en la lucha contra el terrorismo interno y la vigilancia. Ahora, multiplica ese impacto decenas de miles de veces, para tener en cuenta a todos los combatientes de Estado Islámico en Irak y Siria repartidos por Siria y a todos los combatientes que pronto podrían ser liberados de sus campos de prisioneros. El peligro es evidente. Si el Estado Islámico pasa de reconstrucción a estar plenamente operativo, el daño podría ser enorme. Aunque parezca extraño, debemos enfatizar que cuando Estado Islámico en Irak y Siria surgió en la década de 2010, el mundo tuvo suerte por sus errores tácticos. No usaron todo su potencial asimétrico y concentraron sus fuerzas para intentar ocupar territorio. Por suerte para Siria y el mundo tuvieron que pagar el precio, pero el Estado Islámico en Irak y Siria de los 2010 es muy distinto. Es más inteligente, astuto y pospone sus ambiciones todo lo necesario para causar máximo daño. Hoy en día, el mundo ha sido demasiado lento para contrarrestar esta amenaza resurgente y aunque ahora el mundo podría estar en proceso de despertar, está despertando demasiado tarde. Los ataques del Estado Islámico en Palmira, Idlib y Australia este fin de semana fueron tragedias, pero no fueron hechos aislados. Tratar estos incidentes como si fueran aislados solo pondrá más vidas en riesgo. Gracias por vernos.